Hola, hola. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre Storybook, la cual es una herramienta que nos va a ayudar a presentar nuestros componentes de una manera un poquito más accesible, y pues también que nos va a permitir más adelante hacer algunos tipos de pruebas unitarias un poquito más sencillas. Pero pues antes que nada quiero comenzar con una recapitulación de lo que hemos visto. Empezamos trabajando un poquito con la integración de servicios para consultar las imágenes de los Pokémon, así como la información de los mismos. En este caso también hicimos integración de React Router, el cual pues cuando nos ayuda para mantener la gestión de estas URLs, ¿no? Y crear URLs dinámicas. A su vez, pues bueno, creo que lo único que nos queda un poquito pendiente de implementar para tener como que esta aplicación un poquito más funcional es trabajar con los botones de anterior y siguiente, que creo que es algo que podemos ver hoy. Sin embargo, pues bueno, también me falta enseñarles un poquito el cómo separar cada cosa, en este caso cada carta de Pokémon, trabajar con contenido un poquito más estático y pues hacer un poquito de pruebas de una manera más sencilla. Así que sin más, vamos a ello. El día de hoy vamos a estar trabajando con una herramienta que se llama Storybook, en la cual pues bueno, básicamente lo que nos va a proporcionar es un tipo de dashboard similar al que vemos en pantalla, en el cual nosotros vamos a poder segmentar distintos tipos de componentes, organizarlo de una mejor manera, ejecutar como que pruebas en tiempo real de cómo se comportaría nuestro componente si vamos modificando algunas cosas, pasar propiedades o simplemente para el despliegue de los mismos. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito con esto. Creo que nos va a tocar hacer un poquito de refactoring de nuestro código para hacer un poquito más amigables estos componentes. Y pues al final, nuevamente, si nos da tiempo, integramos la paginación, aunque pues realmente no lo veo yo ahorita como una parte que bloquee nuestra aplicación. Vale, así que pues sin más, vamos a ello. Lo que vamos a hacer es agregar Storybook al componente de React. Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es manual, en la cual nosotros vamos a tener que integrar cada una de las dependencias. Y la siguiente es ayudarnos de pues ya la configuración que tenemos anteriormente, utilizando npx y ejecutando ese comando npx-p storybook cli sbinit. Esto lo que va a hacer es generarnos ya la configuración por nosotros y nos va a ayudar a exponer el Storybook en otro puerto distinto al que estamos utilizando. Recuerden, ahorita estamos utilizando el puerto 5000 para mostrar nuestra aplicación web. Entonces, pues cuando ejecutemos Storybook, esto nos lo va a ejecutar en algún puerto adicional. Entonces vamos a ello. Para eso yo voy a copiar tal cual el comando que tenemos en la documentación oficial, y si vamos teniendo algún tipo de problema, pues lo resolvemos aquí en directo. Entonces me voy a ir a mi terminal y lo primero que voy a hacer en mi terminal es pegar ese comando. Esto va a empezar a cargar las dependencias de Storybook. Acá mandó un error de integridad. Esperemos a ver qué más sucede. No estoy seguro si va a avanzar, pero vamos a
Nada más estoy asegurándome que tengo la versión correcta de Node y nuevamente ejecuto el comando. Entonces, como podemos ver ahorita, si ya nos está cargando las dependencias, esto lo que va a hacer es dentro de nuestros archivos nos va a crear configuración inicial de Storybook y pues vamos a tener expuesto ya esto en algún lado. Si se pueden dar cuenta, acá nos acaba de crear esta configuración en la carpeta de Storybook y nos acaba de crear también esta carpeta de Stories. Entonces yo creo que ya tenemos todo bien para iniciar. Déjenme nada más revisar que todo se haya terminado correctamente. Y una vez que termine toda esta configuración, pues validamos. Vale, parece que todo terminó correctamente. Entonces tenemos este comando ahorita a nuestra disposición. Entonces voy a ejecutarlo. Nada más para presentar qué es lo que obtuvimos al ejecutar este comando. Bueno, entonces, como les dije, lo que teníamos ahorita era nuestra aplicación en el puerto 5000 y ahora tenemos esta otra aplicación en el puerto 9009. Este puerto Storybook automáticamente lo configura por nosotros y acá lo que podemos ver en este dashboard es historias y cada historia puede estar relacionada a un componente. Déjenme bajarle tantito la música que la siento muy fuerte. Ahí está. Entonces, bueno, acá lo que vamos a tener es segmentado por componentes y cada componente va a tener una historia. Una historia puede ser tan sencilla como incluir algún tipo de componente con un texto o algún tipo de botón con un emoji. En este caso está utilizando este componente de botón y acá le pasa un texto y acá le pasa un emoji. Entonces, nuestras historias serían ver qué es lo que tenemos actualmente en nuestro componente, cuáles son los componentes que hemos desarrollado, que en este caso hemos desarrollado la carta del Pokémon y hemos desarrollado la carta de detalles de Pokémon y la carta de habilidad, bueno, de tipos, perdón. Entonces, creo que lo que podemos empezar a hacer es convertir estos componentes en historias que podamos ir probando acá y ahora sí poder preocuparnos del estilo de los componentes nada más acá sin estar preocupándonos de estar refrescando nuestra aplicación. Esto comúnmente es utilizado para ver tanto que el componente que tenemos sea reutilizable, como ver qué atributos necesita nuestro componente para poder ser utilizado y pues tenerlo como documentación de nuestra interfaz de usuario. Entonces, sin más, vamos para ello. Actualmente tenemos, como ya mencioné, el componente de la carta del Pokémon. Entonces voy a empezar por aquí. Entonces, lo que podemos ver ahorita es que tenemos dentro de la configuración la carpeta Storybook. Si nos vamos al componente main, este nos tiene por acá ya algunas configuración por default. Entre estas, pues simplemente es que las historias las va a tomar de la carpeta source, de cualquier subcarpeta que esté acá, pero que tenga la terminación .stories.js. Entonces, si nosotros creamos acá algún archivo, por ejemplo estos dos que tienen .stories.js, Storybook va a tratar de cargarlo y va a tratar de presentar esta historia. Pero pues veamos cómo es una historia dentro de Storybook. Lo que tenemos dentro de una historia es, nuevamente, vamos a necesitar React, porque React va a ser el que nos va a ayudar a hacer el render de los componentes. Acá algunas cosas integradas, actions y buttons, bueno, al menos este que viene por parte de add-ons, es algo con lo que nosotros vamos a poder interactuar dentro de la historia. Después vamos a tener cada uno de estos exports, export cons algo, va a ser parte de una historia. Nuestro segmento va a ser botón y el componente principal que vamos a estar probando es este del botón. Entonces vamos nada más a tratar de relacionar esto con lo que ya tenemos en la pantalla. Entonces tenemos una sección que se va a llamar botón y va a usar el componente botón. Me voy a regresar al dashboard. Entonces tenemos esta sección botón y el componente que está utilizando es botón. Entonces acá, si se dan cuenta, tenemos dos historias, text y emoji. Estas dos historias las está tomando de acá, o sea, tal cual, text y emoji.
Y acá, por ejemplo, nos viene un evento de un clic y dice que cuando nosotros le demos clic, este va a ejecutar una acción que es clicked. Entonces vamos a ver qué es esto dentro de la historia. Entonces yo estoy acá, si se dan cuenta en la parte inferior tenemos esta sección de acciones y si yo le doy clic al botón, esto nos va a ejecutar este evento, clicked, y nos va a dar información acerca del evento, pero estas acciones nos van a permitir que nosotros podamos hacer simulaciones como que realmente nuestro componente se está comportando de la manera que nosotros esperamos. Entonces para eso es para lo que nos van a ayudar las acciones. Tenemos otro tipo de add-ons que es para ayudarnos a documentar, para cambiar un poquito las propiedades del componente en caso de que queramos que se vaya comportando de distinta manera. Pero bueno, más o menos de esto iremos platicando en lo que va de la sesión de hoy. Así que déjenme iniciar eliminando estas dos historias de prueba. Y en general lo que yo suelo hacer es elimino toda la carpeta de historias. Yo trato de que todo esté dentro del mismo nivel. Obviamente va a haber componentes que yo luego sí empiezo a meter como que en subcarpetas para tener como que un orden un poquito más estructurado. Pero trato de siempre incluir esos componentes, al menos las historias de cada componente dentro de ese mismo. Y lo que yo hago normalmente es simplemente me creo un archivo, por ejemplo, Pokémon card.stories, que es la terminación que necesitamos, .js. Entonces, si acá yo importo React y creo una historia pues básica, déjame from React, y acá yo le digo export default name Pokémon Card. Este Pokémon Card va a ser el título de nuestra sección y el componente va a ser el Pokémon Card. Entonces tengo que importar acá esa carta. En este caso yo estoy ocupando lo de acá y el componente pues sería este Pokémon Card, ¿sí? Entonces vámonos al dashboard para ver qué es lo que ocurrió. Ahorita lo que nos dice acá es que no se encontró un componente Pokémon Card. Básicamente no hicimos bien la conexión con este componente del story. Pero acá hay dos formas de hacerlo. La primera tal cual es agregarles esta historia. Y la segunda es un poquito más utilizando como que la nomenclatura de Storybook. Entonces vamos a empezar a revisar cómo crear estas historias antes de realmente agregar esta configuración. Entonces déjame ver, acá está. Bueno, básicamente esta segunda opción, la que yo les digo, es importar de Storybook estos componentes, y acá podemos empezar a hacer como que historias un poquito más amigables, más entendibles, de que realmente sean historias. Entonces, como les mencioné, cada historia va a ser una subsección en esta parte, en la cual vamos a ir pudiendo mostrar nuestros componentes. Entonces voy a empezar por importar estas historias aquí. Y creo que esta de acá no la vamos a estar utilizando ahorita. Y vamos a crear una nueva historia. Por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer es crear una historia. Le tenemos que pasar el nombre de nuestra historia. En este caso es Pokémon Card. Y lo que espera, bueno, después es esta palabra reservada module, que dice que es todo el módulo de Pokémon Card. Y ahora sí, acá es donde empezamos a agregar nuestras historias. La primera historia es mostrar, no sé, vamos a empezar a ver un poquito también nuestro componente de Pokémon. Voy a cerrar ya esto de acá que no lo estamos ocupando. Y vamos a empezar a ver qué es lo que necesita nuestro Pokémon. Necesita de entrada dos propiedades, ¿no? El nombre y el URL. Entonces, la primera historia sería nada más
mostrar, yo dejaría como default porque no es como que podamos hacer mucho de nuestro Pokémon. Entonces de aquí es la historia default y lo que toca acá es un contenedor. Entonces aquí vamos a poner tal cual Pokémon Card y los props que esperamos es name, que en este caso yo le voy a poner foo, y URL, que igual es alguna URL por aquí, ¿vale? Entonces guardamos estos cambios y nos vamos a nuestro storybook para ver qué es lo que pasó. Acá nos está marcando otro error, creo que es con respecto al render. Déjame ver nada más. Ok, lo que espera es una función que te regrese algo para renderizar. Yo le estaba agregando directamente el componente button, pero me faltó pasarle como que una función. Entonces, para eso, pues bueno, creo que es tan sencillo como pasarle una función de estas flechas y regresamos de esta manera. Le podríamos dar acá return y eso de acá. Entonces, si nos regresamos acá, nos sigue fallando. Déjame ver por qué. Según yo me falta especificarle esta parte de acá, o sea, no, perdón, ya sé que era lo que me fallaba, no cerré el componente aquí, pero bueno, de todas formas, para que sea un poquito más limpio, lo podemos dejar con los paréntesis y el punto y coma. Entonces ahora sí, nos regresamos al storybook y esto debería ya de funcionar. Si se dan cuenta, acá ya tenemos el grupo del Pokémon Card y el default, que esperaríamos que fuera nuestra carta del Pokémon. Sin embargo, acá hay algo interesante que podemos ver. Nosotros estamos dentro de la carta del Pokémon agregando un link que es este de acá. Sin embargo, este link quizás no debería de corresponderle a la carta del Pokémon mostrarlo, o sea, tenerlo dentro de ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a ti no te interesaría tener ese link como parte de eso, ¿no? Más bien a ti te interesaría tener el link como un componente único al cual tú le pases algún pad, alguna dirección y que ese link se comporte de cierta manera. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer es separar el componente link en un nuevo componente y dejar desacoplado el componente de Pokémon Card, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a que cuando nosotros queramos hacer las pruebas unitarias podamos hacer pruebas directamente sobre el componente de link y pruebas igual un poquito más sencillas hacia el componente del Pokémon Card. Entonces vamos a empezar con eso. Ahorita sí, vamos a empezar a romper un poquito más nuestra aplicación, pero es normal, es para dejarle una estructura un poquito más escalable. Entonces, si yo me voy hacia este componente, pues lo primero que nada podemos hacer quitar este link de aquí. Obviamente esto va a romper la aplicación que tenemos, pero pues no hay problema, es esperado. Entonces el link a mí no me interesa que esté dentro del Pokémon Card, porque el Pokémon Card solo debería de depender de estas dos cosas, del nombre y del URL, ¿sí? Entonces ya sin el link nosotros podríamos ver el cambio del storybook. Este creo que no era. Aquí podemos ver ya aquí, ¿no? Nuestro componente storybook. Y acá lo que está pasando es que estamos tratando de cargar una imagen. Déjenme darle en inspeccionar para que vayamos viendo qué es lo que pasó. Esto cuando carga, trata de cargar una imagen, pero pues nosotros no le pasamos ni siquiera un nombre válido ni una URL válida. Entonces de ahí pues vamos a empezar a romper nuestra aplicación, ¿no? ¿Qué es lo que quizás sí esperábamos tener para ese componente? Bueno, un nombre, quizás Bulbasaur, y la URL, vámonos acá nuevamente al proveedor, al Pokémon API, API, y la URL que nosotros esperábamos quizás era algo como esto, ¿no? Entonces creo que esa URL sí la tengo definida dentro del código, entonces vamos a
A ver, ¿en qué lado la tenemos? Porque aquí. Ok, la tenemos aquí. Igual esta de aquí la voy a hacer un poquito más pequeña. Entonces, esta es la URL que nos interesa ahorita para pasárselo al Pokémon. Entonces, me regreso a la historia. Esto de acá no me sirve. De hecho, voy a cerrar todo esto de acá que no estamos ocupando ahorita. La URL sería algo como esto. Y el Pokémon, no sé si es Bulbasaur, podríamos decirle que es el Pokémon 1. Entonces nuevamente nos regresamos acá al Storybook. Y acá podemos ver que ya nuestro componente se está mostrando de la manera que nosotros teníamos inicialmente. Acá nuevamente vamos a tener quizás roto esto. De hecho ni siquiera estoy corriendo el servidor. Déjenme correrlo. Para correrlo voy a abrir una nueva instancia de mi terminal. Y voy a ejecutar el yarn start para tener corriendo las dos aplicaciones al mismo tiempo. De un lado vamos a tener la aplicación Pokémon, a esta ya le quitamos el redirect. Entonces ya tenemos tal cual las puras cartas de los Pokémon, que es lo mismo que tenemos acá en el Storybook. Perdón, muchos links. Esto lo voy a mover hasta aquí nada más para tenerlo ordenado. Y pues listo, ¿no? Este sería como que nuestro componente Pokémon. Obviamente esto espera que nosotros le vayamos dando tal cual esas propiedades, ¿no? Acá yo lo dejé estático, pero lo interesante quizás sería, en lugar de tener como que esas propiedades estáticas, que nosotros podamos ver cómo se comporta esta carta si le pasamos distintos atributos. Entonces para ello tenemos unos add-ons que son básicamente extender las configuraciones de Storybook y poder agregar más funcionalidades, ¿no? Algo similar a las acciones. Por ejemplo, hace ratos teníamos la acción de cliquear que mostraba acá un evento, pero ahorita también podemos tener este tipo de acciones para las propiedades de los Pokémon. En este caso hay un add-on que se llama Knobs. Déjenme buscar cómo utilizarlo. Knobs. Ajá, acá tenemos este decorator. Déjame ver si de dónde podemos sacar esto, ¿no? Voy a ponerlo directo acá. Acá nos redireccionó simplemente a otro tipo de documentación. Según yo, esta configuración ya está por default. Déjenme ver nada más el archivo que se configuró de Storybook para ver si tenemos esta dependencia. Entonces ese archivo lo teníamos aquí. Ok, no tenemos el de knobs, tenemos actions y links. Entonces nuevamente voy a poner este archivito por aquí. Y pues vamos a agregar el de knobs, que pues para eso vamos a ver la documentación oficial. Y vamos a agregarlo. Esto, si se dan cuenta, lo agrega como dependencia de dev, porque no es algo que no necesitamos para cuando vayamos a sacar la aplicación a producción. Es más bien algo que nada más nos sirve en el ambiente de desarrollo. Entonces voy a cerrar acá y voy a agregar esa dependencia, que es, como ya mencionamos, una dependencia de Storybook y que nos va a permitir agregar o modificar las propiedades de los componentes. Entonces pues ya estamos aquí. Necesitamos registrar este componente dentro de los add-ons. Ese lo teníamos acá en el main, que es este de aquí. Y creo que lo único que nos falta es implementar este tipo de import, ¿no? En este import lo que podemos ver es que estamos cargando los knobs, que es lo que nos va a permitir modificar las propiedades, pero también vamos a poder importar algún tipo de datos para especificar como que cuáles son los datos que estamos pasando al componente
y podamos pues ya después ir jugando con ellos en la pantalla. Entonces voy a tener esta pantalla aquí abierta de ladito y voy a abrir mi editor del otro lado. Entonces voy a poner esto acá y bueno, creo que ahí no me dejo. Voy a mantenerlo acá de momento, algo tal que así. Entonces pues ya tenemos acá las stories. Déjame importar ahora los knobs with knobs, y ahorita vemos qué tipos de knobs utilizamos. Bueno, de hecho lo único que necesitamos son dos textos, entonces directamente podemos ponerle acá que vamos a ocupar text. Esto me agregó como que mucho ruido de acá. From Storybook add-on knobs. Va, entonces bueno, toda esta parte es la configuración, y aquí pues me interesa pasarle esos add-ons acá, ¿no? Creo que había una forma de pasarle los decorators de una manera más sencilla. Creo que eso lo habíamos visto por aquí. Ok, entonces para eso creo que lo primero que tenemos que hacer es agregarle el decorador, que el decorador es lo que nos va a dar acceso a utilizar esos knobs, y ya de ahí creo que podemos pasarle estos parámetros, ¿no? Déjame ver si lo podemos poner acá. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que hace esta parte de los knobs. La parte de los knobs lo que va a hacer es nos va a habilitar la sección tal cual de knobs por aquí. Lo guardé. Ajá, sí lo guardé. Entonces, eso lo que nos va a habilitar son acá la parte de las propiedades. Déjame agregar nuevamente esto por aquí, porque me estoy haciendo muchas bolas entre el cambio de pantallas. Entonces vamos a agregar, ya agregamos el decorador y nos toca pasarle los argumentos. Entonces para eso voy a agregarle el parámetro. Y acá pues yo le voy a poner name y le voy a poner Bulbasaur. Y URL lo voy a dejar vacío, nada más para que vayamos viendo si efectivamente se renderizaron dentro del Storybook. Entonces acá tenemos otra vez este componente. Al parecer no me ha registrado la parte de los knobs. Déjame consultar nuevamente esto. Component Story Format. Vamos a buscar nuevamente la documentación de los knobs. Entonces aquí ya instalamos, ya registramos. Aquí creo que lo que nos toca definir era el formato. Acá está utilizando un formato distinto al mío. Pero creo que podemos hacer algo como esto. Déjame ver, entonces me voy a regresar a este componente. No estoy seguro si en la parte de los parámetros es donde podemos consultar esta información. Entonces déjenme consultar mejor rápido esa documentación. Porque según yo podemos agregar
eso como parte de las props y ya después ir utilizándolos de una manera un poquito más sencilla. Ok, acá nos dice que lo integra directamente sobre el prop que lo vamos a agregar. Déjenme ir revisando nada más eso. Ok, vamos a intentar de esta forma, en la cual acá le pasamos directamente el objeto. Para eso me voy a ir al editor y le voy a decir que el nombre va a ser del tipo text y que por default va a ser bueno, el nombre va a ser Pokémon name y el valor por default va a ser Bulbasaur. Voy a guardar este cambio nada más para revisar que se haya efectuado correctamente acá. Sí me está detectando el nombre. Déjenme nada más reiniciar el storybook. No sé si se me quedó bugueadito. Entonces déjenme otra vez correr acá. Porque como instalamos primero el Knobs y después nada más se autorrefrescó, quizás no me esté detectando esa parte. Ok, entonces acá como podemos ver ya nos detectó la sección de knobs. Nada más lo que estaba pasando es que habíamos instalado antes de ejecutar el servidor. Y ahorita, por ejemplo, ya tenemos esto de que si vamos modificando acá el nombre del Pokémon, por ejemplo, si yo le pongo Ditto, acá automáticamente el nombre me va cambiando. Entonces esto nos permite como que tener más dinamismo sobre lo que estamos agregando al componente, ¿no? Y cómo se puede ir comportando en tiempo real. Lo que faltaría sería cambiarle la URL. Entonces la URL podemos dejarlo igual como un campo de tipo texto. Y acá, bueno, voy a estructurar este componente un poquito mejor para que podamos ir viendo de una manera más sencilla esto. Son dos propiedades que estamos recibiendo, el nombre y la URL. Ambas son de tipo texto y Pokémon URL. Y el default lo podemos dejar a lo que ya teníamos, que era lo que habíamos sacado del utils, creo, el ID del utils. No, era este ID. Entonces, como default va a ser esto, quizás. Entonces lo podemos dejar así. Y ahora sí, actualizamos esto para ver que tengamos todo de manera correcta. Acá, como podemos ver, ya cambiamos el nombre del Pokémon. Ahora también podemos ir cambiando la imagen del Pokémon. Entonces acá, sin necesidad de ir refrescando nuestro dashboard, vamos viendo automáticamente cómo se van modificando los Pokémon. ¿Sí? 233, no sé cuántos Pokémon son. 976, no. 9, creo que eran 950, 940, 920, 910. No, pues quién sabe cuántos Pokémon sean. Pero bueno, al menos hasta ahí todavía no llegamos. 700 sí. 800 sí. 900 no. 850. Ok, más de 850 sí tenemos. Lo que podemos hacer ahorita también es, ok, ya tenemos este primer Pokémon, ya vimos que se comporta de una manera correcta. Quizás lo que nos debería de interesar en esta carta del Pokémon es que estos atributos los pudiera sacar dentro de la información del Pokémon. O sea, no solo pasarle el nombre, sino obtener la información. Pero bueno, al menos para la carta del Pokémon creo que con esto nos sirve, ¿no? Ya tenemos este componente y ya tenemos sus propiedades.
Ahora, ¿qué me interesa? Que cuando yo le dé clic ejecute algo, pues creo que no, esa no es dependencia de la carta del Pokémon. ¿Va? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro primer componente configurado en Storybook. Voy a proceder a mover el siguiente componente, que quizás sería este de Pokémon Detail. Vamos a ver primero qué dependencias tiene Pokémon Detail. Este tiene dependencia del ID del Pokémon. ¿Qué digo? Sí está bien, pero creo que el que se debería de preocupar por esta información no debería de ser el componente como tal. El componente como tal, nuevamente, tendríamos que pasarle justo la información que necesita, ¿no? Que quizás la información que necesita es el estado de que si está cargando o no, la imagen, el nombre y quizás los tipos. Entonces, bueno, acá podríamos separar la lógica de este Pokémon en tener un componente un poquito más sencillo que podamos explicar acá en el Storybook, y tener otro componente que sea el que se encargue de toda la lógica de esto mismo. Para esto, lo que suelo hacer yo es creo un componente tonto, que el componente tonto va a recibir todas las propiedades que necesito yo para mostrarlo o no, y creo un componente que es el que va a utilizar la lógica, y dependiendo de los resultados le va a pasar esa información al componente tonto. Entonces, vamos a ver con este ejemplo cómo podríamos hacerlo, porque es un ejemplo interesante. Lo que yo suelo hacer es tener algo como el Pokémon Detail, que ya tenemos actualmente. Como es el que tiene la lógica, yo lo pongo casi siempre como el Pokémon Wrapper. Y ahora, dentro del Pokémon Wrapper, yo también tendría algo como Pokémon Detail. Y este componente es el que va a tener toda la parte de la lógica, ¿no? Y este componente, que es el que ya tenemos acá abajo, necesita nada más ciertos atributos para mostrar el contenido de esa forma, ¿no? Voy a cortar tal cual este de acá. Y al Storybook lo que le tendríamos que pasar sería un componente tonto, porque recuerden, en Storybook no podemos hacer el procesamiento. Entonces lo que tenga que ver con lógica es lógica que nosotros vamos a testear, pero lo que tenga que ver con el componente es algo que sí podemos mostrar en Storybook, nada más dependiendo de ciertos estados, ¿no? Que en este caso esos estados son loading, Pokémon, y creo que ya. Y quizás types. Bueno, yo lo pondría algo como... No, sí, yo creo que si le pasamos el loading y el Pokémon, la demás información la podemos obtener. Entonces, aquí, en lugar de regresar ya todo eso, regresamos Pokémon Detail. ¿Y qué argumento recibe este? Loading. Este sí lo tenemos por acá con nuestro estado, y le podemos pasar también un Pokémon, y este Pokémon igual lo sacamos del estado. Ahora, este de render types, fíjense que igual lo tenemos acá anidado a este componente, pero igual este componente de types, bueno, al menos esta función de types podría ser otro componente separado. Por ahora vamos a dejarlo como otro bloque de código aquí. Y este componente de types, lo único que depende es de, pues esto, ¿no? De types, de un objeto types. Entonces acá le podemos poner si types. Entonces regresa types.map y todo esto. Y aquí lo que podríamos hacer es algo como Pokémon and Pokémon.types. Sí, pues que me regrese los
types, el render de types de Pokemon.types. Creo que se lo tenemos que pasar como types. Pokemon.types. Y en caso de que no tengamos ningún Pokémon o algo, pues bueno, tampoco nos interesa renderizar eso. Entonces, aquí ya podemos hacer una historia sobre este componente Pokémon Detail. Entonces vamos a ello. Pokémon Detail.stories.js. Entonces, similar a esta historia de acá, vamos a crear esta del Details. Recuerden, necesitamos importar React porque vamos a hacer el render de un componente. Necesitamos igual las historias. Stories of from Storybook React. Necesitamos los knobs. En este caso vamos a utilizar para la propiedad de loading un booleano y para la propiedad de Pokémon un objeto. Entonces podemos importar esas dos propiedades de acá, boolean y object, creo que es la otra. Storybook Add-on knobs. Ok, y importamos el componente. Pokémon Detail. Ahora, algo importante acá, como ya tenemos muchos componentes que necesitan ser procesados, acá yo cambiaría el default al Pokémon Detail Wrapper, que es el que tiene la lógica, pero también necesitamos exportar estos componentes que vamos a testear, bueno, que vamos a integrar en Storybook. Entonces, para eso, una es simplemente ponerle acá export y ya. La que yo suelo hacer es mejor ponerlo acá abajo, export, y como que listo qué es lo que quiero dejar como que disponible para los demás componentes. Pokémon Detail en este caso, que es lo mismo, de cualquiera de las dos formas que lo utilicemos es lo mismo, solo que yo suelo hacer esta, como que se me hace un poquito más claro. Entonces vamos a dejarlo así. Y acá obviamente ya no estaríamos importando el default. El default, recuerden, es el wrapper, que es el que tiene la lógica. Acá mejor importamos el que no tiene lógica, Pokémon Detail. Entonces, bueno, nos falta escribir la historia. Que esta historia es de un nuevo grupo, que es Pokémon Detail module .add decorator with knobs. Creo que los parámetros no los necesitamos realmente, nada más necesitamos especificar bien acá cuando estemos renderizando el componente. Entonces voy a guardar ese cambio de allá y voy a pasar acá. Acá, como si tenemos distintos comportamientos para la carta del Pokémon, por ejemplo, tenemos que ¿qué es lo que vamos a mostrar cuando el componente está cargando? Bueno, debemos demostrar nada más un estado de cargando, ¿no? Entonces yo separaría este componente en esas dos partes, ¿no? Una historia sería mostrar que se está cargando, o mostrar nada más el loading. Nuevamente esto espera una función y podemos regresar nuestro componente, ¿no? Que es el Pokémon Detail.
Acá le podemos poner true. Y creo que con eso tendríamos la primera historia. Déjame ver acá. Pokémon image is not defined. Ese de Pokémon image no sé en qué archivo pasó. En el Pokémon detail dice Pokémon image. Ok, creo que es esta parte de acá. Pero ese Pokémon image, ¿en dónde lo ejecutamos? Ok, acá. Bueno, igual lo podemos pasar como otra propiedad. Porque sí, es algo que sí puede afectar, ¿no? Ok, ya guardé esa parte. Vamos a ver qué más nos pasa acá. El ID está, bueno, no está definido. Ese ID creo que lo estamos ocupando acá. Pero tenemos Pokémon.id de momento. Creo que esto esperaba el 001 y nosotros nada más le estamos pasando el 1. Pero bueno, no hay problema con eso. De aquí se espera una asignación o función. Y se ejecuta una expresión. Dame chancecita. Nuevamente en el Pokémon Detail tenemos ese error. Ok. Esto es porque no estábamos regresando como que viene el componente. Vamos a ver si ahora sí. Ok. Ya tenemos acá la siguiente sección que es Pokémon Detail. Y acá nos está mostrando, ¿no? De que se está cargando. Obviamente después podemos hacer como que un mejor efecto hacia la carta. Pero también podemos crear acá mismo otra historia, ¿no? Que es cuando el Pokémon, cuando se pasa un Pokémon. Como argumento lo voy a poner. Entonces esto va a ser un return del componente Pokémon Detail. Aquí sí vamos a estar como que duplicando bastantito código, pero pues eso es esperado. Le vamos a pasar acá un loading false. Y le pasamos un Pokémon, pero el Pokémon tiene que cumplir con la forma de esto. Porque vamos a sacar información de acá. Entonces déjenme, creo que podemos copiar el Pokémon de ahí. Entonces déjenme actualizar acá. Acá cargo Dita. Acá store global as variable. Y podemos decir JSON.stringify. Nada más esto es para sacar la información del Pokémon sin tener muchas cosas que hacer. Lo copiamos. Y voy a pegar acá cons Pokémon. Normalmente le pongo mock Pokémon. Creo que me copió mal la URL. Bueno, si no, pues creo que podemos definir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos ocupando del Pokémon? Creo que ocupamos acá en el Pokémon Detail, ese componente de acá, ocupamos el ID, que es un 1. Ocupamos la imagen. No, la imagen no la ocupamos. Ocupamos el name. Y ocupamos los types, que en este caso creo que cada atributo de type creo que era name, grass, y creo que traía también un atributo URL.
Acá vamos a dejarlo como some URL. Ahora sí podemos pasarle acá a nuestro Pokémon. Guardamos y nos vamos al Storybook. Creo que era aquí. Ok, nos dice que se esperaba propiedad name, pero le mandamos un defined. ¿Por qué? Loading Pokémon. Sí, se supone que sí estamos mandando este de acá. Render types. Ok, en types es... Déjame ver cómo está esa parte del types, porque creo que tiene que ver más con la estructura del objeto. Ok, es cada... ok, es un arreglo de objetos types. Ok, creo que ya sé qué es lo que falló. Ok, creo que con esto ya debería de funcionar nuestro storybook. Ajá, ya le pasamos el tipo de hierba y el nombre del Pokémon y el ID. Creo que lo que nos falta pasarle es la imagen del Pokémon. Entonces, igual la imagen, podríamos pasarle de entrada una URL cualquiera que tengamos acá. Voy a copiar para eso esta URL. Y con eso ya deberíamos de ver también acá el detalle del Pokémon. Obviamente, si quisiéramos ver cómo se comportan más tipos, podríamos agregar acá más de estos objetos. Pero eso nos podría ayudar a ver, ¿no?, cómo se comporta nuestro componente. En este caso, quizás este no es un comportamiento que nosotros esperemos. Quizás nos gustaría que cada una de estas etiquetas esté como que en línea. Pero bueno, acá ya podemos ir viendo con eso cómo ir jugando con estos estilos para el Pokémon, en lugar de estar yéndonos aquí, ¿no? Y que directamente acá estemos como que tratando de mejorar todo en este ámbito de desarrollo. Si lo hacemos así es como que más fácil, ¿no? Ahora, este componente bueno, esta etiqueta de tipo, aunque ahorita lo tenemos como un componente dentro de Pokémon Detail, lo recomendado sería tenerlo separado, ¿no? Tener este type chip, que es el que tenemos acá, y crearle también sus historias. Entonces vamos a trabajar con eso ahorita. Pokémon type chip .stories.js. Y nuevamente regresamos a lo base, ¿no? Importamos React, importamos las historias, importamos knobs. Pues bueno, ahorita este fue un ejemplo en el cual nosotros pasamos datos por default. Entonces creo que para estos chips podríamos cambiarlos. Sí, creo que lo que nos interesa es nada más el tipo. Para eso también podríamos trabajar en generar una lista de cuáles son todos los tipos disponibles y pasarle nada más esa lista. Vamos a hacer eso, vamos a agregar algunos tipos nada más de alguna lista, y que quizás pudiéramos ver después cómo se comporta este componente. Entonces, Pokémon Types sería nuestra historia.
with knobs .add, y acá mostrar, bueno, le podemos poner default porque solo vamos a agregar uno. Pasamos nuevamente una función para renderizar el componente y regresamos ese componente. En este caso es Pokémon Type Chip. Import, le podemos poner Type Chip from, estamos aquí, Pokémon Type Chip, y acá le podemos pasar ahora sí este Type Chip y vemos cuáles son las propiedades que espera este Type Chip. Entonces déjame abrirlo aquí. Este solo espera de momento un nombre, entonces le podemos pasar directamente name. Ahorita le voy a pasar grass como única opción. Entonces si nos vamos acá a Pokémon Type Chips, tenemos este como única opción y no nos permite hacer nada. Pero lo que quiero hacer ahorita es agregarle una lista de opciones. Por ejemplo, que pueda elegir entre hierba, fuego, agua, veneno, no sé, electricidad. Y que después podamos ir viendo cómo se comporta este componente. Entonces vamos a hacer eso. Para eso hay un componente de los knobs que es un drop down. Déjame nada más revisar un poco la documentación. Ajá, es este de acá. El drop down. Ok, acá no viene nada de drop down. Vámonos aquí. Un list. Sí. ¿O era option? Creo que es options. Knobs, storybook, options. Este de acá no. Este tampoco. Group ID. Ok, creo que si le pasamos así como las opciones, esto nos puede hacer por default. Déjame ver nada más. Entonces, yo puedo declarar acá, ¿no? Pokémon types. Esto va a ser igual a, es una lista. No, creo que no es este. Ok, es select. Entonces es select. Y las opciones deben de estar como puede ser acá, ajá, como nosotros tenemos opciones planas. Entonces creo que esta es la opción que nos corresponde a nosotros. Tenerlo nada más acá. Pokémon types igual a green. Grass. Poison. Fly. Y electric, por ejemplo. Entonces acá en el name, ahora lo que podemos pasarle es select. El nombre va a ser type. Las opciones es el Pokémon types. Y creo que con esto ya no tenemos que especificar el
Ok, sí, le tenemos que pasar el default value. El default value pues lo podemos dejar como Pokémon types en la 0. Ahora sí, si nos vamos acá al type chips, voy a cerrar este que no lo estamos manejando ahorita. Acá ya podemos ver que en los knobs ya tenemos nuestras listas, ¿no? Y vamos viendo cómo va cambiando dependiendo de esos elementos. Ahora, lo que estaría padre hacer con este componente es que vayamos cambiando el color de la etiqueta. Eso creo que es algo que sí podemos hacer, dependiendo de ese tipo, ir cambiando el color de la etiqueta. Para eso, pues podemos regresar un poquito a la parte de Styled Components. Pero, a ver, vamos a ir viendo. Ok. Ok, este Pokémon tiene una lista de tipos. Lo que podríamos hacer ahora es otro componente que sean los wrappers para estas listas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una carta, pero ¿cómo se vería una lista de cartas? Eso quizás tampoco lo hemos considerado. Déjenme ver nada más que hasta el momento todo esté funcionando. Creo que rompimos algunas partes, como la parte de redireccionar a los Pokémon. Entonces voy a correr el servidor otra vez de... No el de Storybook, sino el de la aplicación ya de React. Y que podamos ir revisando qué rompimos y qué sigue funcionando. Entonces acá está esta aplicación. Según yo tenemos los Pokémon bien, pero lo que no tenemos funcionando es el link de acá. Entonces... pero en teoría también creo que lo que sí tenemos es que si hacemos Pokémon 001, ok, esto sí está funcionando bien, nos cargó al Bulbasaur. Y si ponemos a 2 también nos carga a Ivysaur, entonces no está tan roto. Creo que lo único que hay que resolver es la parte del URL, para que, bueno, del clic que redireccionemos acá. Entonces déjenme reparar un poquito esa parte. Y esa parte... quizás sí podemos hacerla de aquí, ¿no? El Pokémon Detail ya vimos que ya lo pudimos desacoplar. Entonces creo que acá podríamos nuevamente hacer import link from React Router DOM. Y acá podríamos hacer que el wrapper sea un link to Pokémon ¿cuál era el Pokémon? Déjame, creo que ni siquiera lo estoy haciendo bien. Es como que esto acá, el ID del Pokémon lo obtenemos del params, entonces eso lo podemos poner acá. Y movemos este Pokémon Detail acá. Y en teoría esto ya debería de regresarnos la misma funcionalidad. Ok, no. Déjenme ver. Ok, no está funcionando. Déjenme ahora nuevamente darle a inspeccionar acá. Tenemos el cards container, tenemos este y este no nos está mostrando acá. No sé si lo hice en el componente. Ok, no lo hice en el componente adecuado. Creo que este fue error mío. Esto se queda acá. El link nos lo llevamos a otro lado y sería más bien en la de Pokémon List. Este lo obtenemos de acá. Y Pokémon Card, ok. Creo que este sí lo podemos pegar acá. Link to. Y le pegamos este Pokémon Card aquí. Y creo que lo que nos falta por aquí es nada más tener ese ID del Pokémon. Pero bueno, podemos hacer algo mientras como Pokémon
001 para ver que todos nos redirijan al mismo Pokémon. Y ok, este ya me redirecciona acá. Lo esperado es que todos nos redirijan a ese. Entonces nada más era para ver que ese cambio sí estaba bien realizado ahí. Lo que podemos hacer ahorita es ver dónde agregarle esa propiedad, ¿no? Porque ahorita tenemos nada más el nombre y URL del Pokémon. Entonces, en algún lado tenemos que obtener este ID sanitizado. Pokémon list. Ok, déjenme ver dónde hacemos acá. Acá es donde actualizamos la lista de Pokémon. Lo que podríamos hacer es agregarle un atributo a cada Pokémon. O sea que en lugar de la información que tenga, que también podamos agregarle el ID sanitizado para que podamos redireccionar con ese ID. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a crear una función que haga ese sanitizado, ¿no? Update Pokémon SID lo voy a poner, y esto va a esperar un Pokémon, pero del Pokémon solo me interesa el atributo ID. No, de hecho sí me interesa todo el Pokémon. Me interesa todo el Pokémon y me interesa regresar el mismo Pokémon, o sea, todos los atributos que ya tiene. Para eso estamos estructurando acá el objeto del Pokémon y le vamos a pasar toda esa misma información. Y lo que podemos pasarle también es este nuevo atributo, ¿no? Sanitized ID. Y podemos hacer acá el llamado a nuestra utilería, esta. Entonces acá podemos importar esa utilería. Import sanitize Pokémon ID. Este autocompletado no está chido. From punto diagonal punto diagonal utils Pokémon utils. Entonces acá sería algo como sanitize Pokémon ID y Pokémon.id. Entonces acá cambiaríamos algo como map. Y con esto, en teoría, el Pokémon ya debería de tener este atributo. Entonces, si acá queremos hacer como que la URL hacia esos Pokémon, podríamos hacer algo como Pokémon, diagonal, y pasarle ese atributo. Sanitized ID. Sanitized. Entonces ahora sanitized ID is not defined. Sí, según yo, ok. Pokémon list. Ok, sería Pokémon. De hecho, creo que lo más limpio acá sería sacar directamente las propiedades del Pokémon que me interesan, que es URL, name y el sanitized ID. Entonces nuevamente usamos de estructuración de objetos para sacar los atributos del Pokémon, y ahora sí podríamos poner eso aquí directamente. Y ahora sí.
Ok, estoy regresando directamente a un componente. Entonces esto, en lugar de ser paréntesis, tiene que ser una llave. Y tenemos que ponerle un return por acá. Ahora sí, por cada Pokémon vamos a regresar un link hacia ellos. Ok, entonces ya tenemos acá Bulbasaur y Undefined, porque creo que no me hizo el map correcto hacia sus IDs. Déjenme nada más ver qué es lo que pasó acá. Update. Voy a poner esto mismo de acá. Esto es nada más para debuguear un poquito. Porque en teoría debió de agregarle este parámetro al Pokémon. Ok. Ok, está llegando nada más el nombre y el URL del Pokémon. Ok, sí, porque la lista de Pokémon lo único que nos está trayendo son objetos con esos atributos. Ok, tiene sentido. Entonces, había una parte en donde habíamos obtenido ese ID. Nada más déjenme ver dónde fue. Ok, creo que podemos sacarlo acá. Once Pokémon. Bueno, let Pokémon ID es igual a. De hecho, acá para hacerlo un poquito más legible, voy a ponerle name y URL, que son los únicos dos atributos que estamos recibiendo. URL.split, vamos a dividir nuevamente por la diagonal. Y ese creo que en la posición 6 era donde teníamos el ID. Entonces, Pokémon ID, nada más para ver que todo está bien. Y acá name, URL, sanitizer ID. Esto de acá ya no lo necesitamos. Y nada más vamos a ver que estamos obteniendo el ID correcto. Ok, los IDs parece que ya los tenemos. Entonces lo único que nos falta es pasarle ese ID a la función, ¿no? Ok, en teoría ahorita ya deberíamos de tener bien la información. Ok, ya tenemos acá Bug Poison, que es normal y volador, que es agua y bueno, fuego, y Charizard, que creo que es fuego volador. Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos como que
resueltas algunas partes, ¿no? Ya reparamos como que los errores que habíamos tenido, ya podemos volver a redireccionar. Y ya tenemos también esos componentes acá en el Storybook. Ahora lo que nos faltaría sería modificar el componente este de tipo para que reaccione a pues el nombre, ¿no? Dependiendo de qué tipo tengamos el Pokémon, queremos que vaya cambiando, no sé, hierba verde, electricidad amarilla. Qué chido que estés aprendiendo. Igual si tienen alguna duda ahí me preguntan en el chat, por favor. Veneno morado y cosas así. Entonces vamos a empezar con esto. Y acá ya tenemos los tipos definidos. Entonces, vámonos directo al Pokémon Type Chip. Y aquí yo le puse un background color. Lo que voy a hacer ahorita es pasarle al chip container, que es este div de aquí, el nombre del tipo. De hecho le podemos poner type. No, type creo que está muy ambiguo, entonces le voy a poner Pokémon type, nada más para que podamos diferenciar. Y acá le ponemos directamente el name. Entonces, ahorita ya lo que podemos hacer es dejar como que esta parte así, sin el background. Y si regresamos no vamos a tener nada acá, pero podemos extender un poquito más el componente y decirle que si tiene props, creo que era algo como así, punto name, punto name. Déjame acordarme un poquito cómo era la estructura para actualizar. Lo que quiero hacer ahorita básicamente es, tengo el chip container. Este chip container quiero que cambie de color dependiendo de una propiedad que es Pokémon Type. En este caso el name, que va a ser Grass, Poison o lo que sea. Y quiero que dependiendo de eso tome un color. Entonces para eso creo que podemos heredar esas propiedades. Nada más déjame buscar un poquito la documentación, digo, para no mentirles. Styled Components, props. Ok, acá tenemos los props. Pero esto es como que pasarle directamente esta forma. Hay otra forma un poquito más sencilla. O déjenme ver si se lo podemos pasar como clase. Class name. Es que hay una forma, creo que es más sencilla, que si se lo pasamos como clase va a tratar de agregarle esa clase al componente. Vamos a ver nada más acá en el Storybook. Acá si le damos inspeccionar, lo que tenemos ahora es la clase del chip component y electric. Si le cambiamos a grass, también cambia acá. O sea, es como que vamos teniendo el nombre de los componentes y también el tipo de Pokémon dentro de la clase. Entonces esto, sin jugar tanto con los props, podríamos hacer directamente acá, ¿no? Acá nada más déjenme ver que tenga yo correcto el lowercase para manejar todas las clases en minúsculas. Ok, si están como que en minúsculas. Y acá lo que podemos hacer es punto grass
background color green, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí déjame ver si es acá cuando cambie hacia otro tipo se va a regresar hacia el color blanco, pero cuando seleccionemos hierbas se va a poner como en color verde. Lo esperado sería como que hay dos formas, ¿no? La primera es que para cada uno vayamos definiendo el background color. Acá creo que podemos ver violet. Entonces si nos vamos a este, va cambiando. Creo que no era más bien purple. Entonces esa es una forma, ¿no? Ir tal cual extendiendo dependiendo de la clase aquí. Pero esto nos haría un CSS muy grande y realmente innecesario. Otra de las cosas que normalmente se hace es como que definir los colores, ¿no? Algo tipo type colors es igual y ahí pones un objeto, ¿no? Y pones los tipos poison, va a ser purple, grass va a ser green, electric va a ser yellow. Obviamente esto después lo podemos cambiar a colores de CSS, ¿no? Y ahora sí, en lugar de jugar con la clase, que era esto que estábamos haciendo acá, podríamos regresar a algo como background color. Y ahora sí, acá jugar con los props. props.PokémonType, pero esto lo tenemos en type colors, entonces sería más bien algo como type colors en esta posición, y ya acá nos ahorramos como que toda esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comportan estas tres clases dependiendo de esas propiedades. Ok, puse un punto y coma que no iba. Type colors is not defined. Déjame ver esto. Pokémon types. Acá ya estamos en grass, en poison y en electric. Y ya cambian estas etiquetitas dependiendo de ese atributo, ¿no? De la propiedad que estamos teniendo. Si se dan cuenta, acá ya no está agregando como que más clases. Simplemente se queda con la misma clase, pero se va modificando dependiendo de esas propiedades. Entonces queda un poquito más limpio el código. Aquí queda un poquito más limpio porque jugamos ya nada más directamente con las propiedades del Pokémon Type. Y este Pokémon Type pues es resuelto de esta manera, ¿no? Pues bueno, creo que con esto podemos ir terminando la sesión de hoy. Yo creo que el goal del día era trabajar un poquito nada más con Storybook, ver cómo crear nuestras distintas historias, cómo ir, de entrada configurando cada una de ellas, y que podamos ver de una manera un poquito más sencilla cómo interactúan nuestros componentes sin necesidad de estar trabajando directamente sobre nuestra aplicación de frontend, ¿no? Que en este caso es esta. O sea, sí es importante ver cómo funciona acá, pero realmente si nos vamos viendo como que componentes más atómicos, creo que sería más interesante ir viendo eso, ¿no? Este tipo de comportamientos, cómo se va comportando en tiempo real nuestro componente con las modificaciones que vayamos haciendo. Entonces, esto es un poquito de Storybook. Igual, yo sé que hay cosas que tenemos todavía pendientes por cubrir, quizás trabajar un poquito sobre las acciones, pero me interesaba trabajar esta parte de Storybook antes porque creo que lo que sigue es un poquito ya para ir cerrando
lo básico de React, la parte de las pruebas unitarias. Después de las pruebas unitarias, lo que tocaría sería empezar ya una aplicación un poquito más real, ¿no? Nuevamente, esto era la pura base para ir conociendo React y que a partir de las siguientes sesiones pues podamos empezar a desarrollar algo un poquito más interesante. Entonces la siguiente sesión va a ser sobre pruebas unitarias. Los espero el viernes a las 7 p.m. igual por este mismo medio. Y pues cualquier duda estamos aquí para atenderlos. Así que pues de momento vamos a dejar unos minutitos en el chat si alguien tiene alguna pregunta, y en caso de que no, pues procedemos a terminar el streaming. Igual voy a preparar de una vez los cambios para ir subiéndolos. Creo un nuevo branch, entonces ahí voy a ir agregando todo lo que hemos estado trabajando el día de hoy. Vale, pues nuevamente muchísimas gracias a los que estuvieron acá presentes por estar participando. Cualquier duda y comentario, pues bueno, ya saben que me pueden localizar en Facebook, en Twitter o en donde sea, en YouTube. Y los espero el viernes con más acerca de React, las bases de React. Muchísimas gracias.